Desde tiempos antiguos, en muchos pueblos de México se ha hablado de la brujería, como una práctica que se oculta entre sombras, pero que siempre ha estado presente en la vida de la gente. Las brujas no eran solo personajes de leyenda, eran mujeres reales, con conocimiento de hierbas, rezos y rituales, que convivían entre los habitantes de los pueblos, temidas y respetadas al mismo tiempo. Esta noche, quiero que me acompañen a descubrir la historia de una de ellas, una mujer que en su andar como curandera y hechicera, llegó a encontrarse cara a cara con algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Mi nombre es Abel, y te doy la bienvenida a un relato más de susurros de terror. Me llamo Jacinta, y aunque muchos en el pueblo me conocen como la bruja, la verdad es que todo comenzó mucho antes de que ese nombre me acompañara. Yo nací a mediados de los años 40, en un pequeño poblado escondido entre montañas y cañaverales en el sur de México. El aire olía a tierra húmeda después de las lluvias, y los caminos no eran más que veredas de polvo que el viento levantaba como cortinas. Desde niña me sentí diferente. No me refiero a nada mágico, sino a una sensibilidad que pocos entendían. Escuchaba conversaciones entre los adultos. Cuando creían que yo no estaba, observaba detalles que nadie más parecía notar y sentía una fuerza extraña en los silencios de la noche. Mi abuela materna, una mujer de manos curtidas y voz grave, me decía: «Tú tienes ojos viejos, niña. Ves lo que otros prefieren ignorar». En aquellos años, la vida en el pueblo era sencilla pero dura. No había electricidad constante, y las casas se alumbraban con velas o lámparas de petróleo. Las mujeres se reunían en la plaza para intercambiar productos, mientras los hombres trabajaban la tierra desde el amanecer hasta el anochecer. Sin embargo, debajo de esa rutina cotidiana había un mundo oculto, el de las creencias, los rezos y los temores. Se hablaba de duendes, de almas que no descansaban, y de mujeres que podían curar o maldecir con un simple murmullo. Mi abuela era una de esas mujeres. La gente llegaba a nuestra choza de palma para pedirle remedios, una infusión para la fiebre, un ungüento para las picaduras, una limpia para el mal de ojo. Yo la acompañaba, observando cómo mezclaba hierbas, cómo rezaba en voz baja frente a un vaso de agua o cómo enterraba ciertas ofrendas bajo la luna llena. Ella nunca me lo dijo con claridad, pero fui entendiendo que no todo lo que hacía era aceptado por la iglesia o las autoridades del pueblo. Recuerdo una tarde en particular cuando tendría apenas 8 años. Una madre llegó con su hijo, un niño que no paraba de llorar y que parecía enfermo. La abuela me pidió que trajera hojas de ruda y un poco de aguardiente. Yo obedecí, y ella comenzó a pasar las ramas alrededor del cuerpo del niño, murmurando palabras que parecían rezos, pero no eran los del catecismo. El niño se tranquilizó poco a poco, y al final se quedó dormido. La madre, con lágrimas en los ojos, le entregó a mi abuela un manojo de tortillas como pago. Aquella fue la primera vez que comprendí que lo que hacíamos no era común, pero sí necesario. Los años pasaron, y con la adolescencia llegaron los rumores. Me señalaban en la escuela por ser la nieta de la curandera, y más de una vez escuché a las mujeres mayores decir a sus hijos que no se juntaran conmigo porque la niña podía embrujar. Eso me dolía, pero también me fue aislando y acercando cada vez más al único lugar donde me sentía comprendida: las prácticas de mi abuela. Cuando cumplí 15 años, ella me llevó por primera vez al monte, a un claro donde el viento parecía silbar de manera distinta. Allí me enseñó a escuchar la tierra, a reconocer el canto de ciertos pájaros como advertencias, y a encender velas frente a un altar improvisado con piedras y flores. No había fantasía en sus enseñanzas, era observación, respeto por la naturaleza y conocimiento transmitido de generación en generación. Con el tiempo, mi abuela enfermó, y yo tuve que continuar con lo que ella me había enseñado. Fue entonces cuando la gente comenzó a buscarme directamente.
Primero pedían remedios sencillos, pero después llegaban con problemas más oscuros. Una mujer que sospechaba de la infidelidad de su marido, un hombre que soñaba con muertos todas las noches, un niño que no hablaba aunque ya tenía 6 años. Yo atendía a todos, pero en el fondo sabía que aquello me estaba marcando, que cada caso me alejaba un poco más de la vida normal que hubiera querido. No era bruja por decisión propia, sino porque el destino y las circunstancias me habían puesto en ese camino. Y aunque en aquellos años todavía no lo sabía, esa senda me llevaría a enfrentarme con algo que iba más allá de las enfermedades o de los malos pensamientos. Algo que olía a azufre, algo que tenía la mirada más oscura que la noche misma. Pero esa parte de mi historia llegaría mucho después, con la muerte de mi abuela. El silencio de la casa se volvió insoportable. La choza parecía vacía, aunque sus objetos seguían allí. Las ollas de barro ennegrecidas por el humo, los frascos con hierbas secas colgados en la pared, y aquel altar improvisado con imágenes de santos mezclados con piedras y velas. Yo apenas tenía 17 años y ya todos venían a tocar mi puerta. Al principio me resistía. Decía que no sabía, que aún era joven, pero la gente no aceptaba un no por respuesta. Tú eres la nieta de la Jacinta vieja, decían. Tú debes saber lo que ella sabía. Y así, poco a poco, fui ocupando el lugar que me habían asignado, aunque dentro de mí todavía no me sentía lista. La vida en el pueblo corría como siempre. Las campanas de la iglesia marcaban los días festivos. El mercado se llenaba de voces y olores cada domingo. Y en las noches las familias sacaban sillas a la banqueta para platicar bajo las estrellas. Pero cuando alguien enfermaba, cuando los médicos de la ciudad quedaban lejos y las oraciones del sacerdote no eran suficientes, entonces era a mí a quien buscaban. Recuerdo un caso que marcó mi nombre para siempre. Una niña de apenas 6 años cayó en cama con una fiebre que no cedía. La madre lloraba desesperada porque el médico más cercano estaba a más de 30 kilómetros. Y no había manera de llegar rápido. Me llevaron a su casa, una casita de paredes de bajareque, y me pidieron ayuda. Yo tenía miedo, pero no podía negarme. Preparé un té con corteza de quina y hojas de guayaba. Le pasé un ramo de albahaca por el cuerpo y recé como mi abuela me había enseñado, llamando a los 4 vientos para que se llevaran la enfermedad. Esa misma noche, la niña empezó a sudar y al amanecer ya tenía la fiebre controlada. La familia me miró con ojos distintos, como si hubiera hecho un milagro. Desde ese día comenzaron a llamarme la bruja buena, y aunque yo insistía en que solo eran remedios de hierbas y rezos antiguos, el nombre se fue extendiendo como un eco. Con el tiempo, lo de bruja se convirtió en un peso. Algunos lo decían con respeto, otros con temor, y no faltaban quienes lo usaban como insulto. El sacerdote del pueblo me miraba con desconfianza cada vez que entraba a la iglesia, como si supiera que mis rezos no eran exactamente los suyos. Pero yo no dejaba que eso me detuviera. Mis días se llenaron de visitas. Mujeres que querían embarazarse, hombres atormentados por sueños extraños, campesinos que pedían protección para sus cosechas. Cada caso me enseñaba algo nuevo, a reconocer plantas que sanaban la piel, a interpretar sueños como advertencias, a distinguir cuando alguien estaba enfermo de cuerpo y cuando lo estaba del alma. Pero no todo era curar. También empecé a ver el lado oscuro. Había quienes venían a pedirme cosas que yo me negaba a hacer, que separara a una pareja, que enfermara a un enemigo, que trajera de vuelta a un amante infiel. A veces se iban molestos, murmurando maldiciones contra mí, y otras veces regresaban diciendo que habían soñado conmigo, que en sus sueños yo los miraba con ojos encendidos. Yo no entendía qué estaba ocurriendo. Había noches en que despertaba sobresaltada, sintiendo un frío que no correspondía al clima del trópico. A veces escuchaba pasos alrededor de la choza cuando ya todo el pueblo dormía. Y otras veces, al mirar en el espejo de agua del pozo, creía ver una sombra detrás de mí.
Fue entonces cuando comprendí que el conocimiento que mi abuela me había heredado no era solo medicina, y rezos también abría puertas. Y esas puertas, si uno no las sabía cerrar, dejaban pasar cosas que no siempre eran bienvenidas. Yo seguía atendiendo a la gente, porque esa era mi obligación y también mi sustento, pero dentro de mí empezó a crecer una inquietud, la misma que más tarde me haría enfrentarme a aquello que nadie en el pueblo se atrevía a nombrar. El demonio no llega de golpe. Primero manda señales pequeñas, casi imperceptibles, como tanteando si uno está preparado para verlo de frente. Y yo, aunque todavía no lo sabía, ya había empezado a sentir su aliento en la nuca. Con los años, mi fama de bruja creció tanto que la gente de pueblos vecinos comenzó a buscarme. Llegaban en carretas, a pie o en burros, cargando enfermos o trayendo historias que parecían salidas de una pesadilla. A veces no sabían qué querían de mí. Solo decían: «Doña Jacinta, algo raro pasa en mi casa, usted sabrá qué hacer». Yo atendía lo que podía, pero con cada visita sentía que la carga se hacía más pesada. Mi vida ya no era la de una mujer normal. Mientras las demás se preocupaban por criar hijos o atender al marido, yo pasaba las noches rodeada de velas, quemando copal, rezando y tratando de apaciguar algo que no se veía, pero que todos temían. El primer suceso que me hizo dudar de mi cordura ocurrió una noche de lluvia. El agua golpeaba fuerte el techo de palma, y yo estaba revisando hierbas secas junto a la lumbre, cuando escuché que tocaban la puerta. Me levanté y abrí, pero afuera no había nadie. Solo el camino encharcado y el viento frío. Cerré, pensando que tal vez había sido una rama, cuando volvió a sonar 3 golpes fuertes, secos. Abrí de nuevo y otra vez nada. Me persigné, pero esa noche no pude dormir, y al amanecer descubrí algo que me heló la sangre. En la tierra húmeda frente a mi puerta había huellas, pero no eran de pies humanos ni de animales que yo conociera. Eran marcas largas, como de garras, que se hundían más profundas de lo normal. Los sucesos no pararon ahí. Una tarde, mientras limpiaba el altar, sentí que alguien me observaba. Volteé hacia la ventana y vi una figura parada en el camino. No se movía, solo estaba ahí mirándome. El sol estaba bajando, y la luz anaranjada apenas dejaba distinguir su silueta. Alta, delgada, inmóvil. Fui hasta la puerta para ver mejor, pero en cuanto salí ya no había nadie. Ese mismo día un campesino llegó a buscarme. Me dijo que desde hacía semanas escuchaba pasos en su milpa, como si alguien caminara entre el maíz. Pero cuando iba a revisar no encontraba nada. Le preparé un sahumerio y le di unas oraciones para proteger su tierra. Pero en el fondo sabía que esas señales eran parecidas a las que yo estaba viviendo. Las noches se volvieron más inquietantes. Me despertaba con el sonido de voces susurrando dentro de la choza, aunque al prender la vela no había nadie. En ocasiones, las flamas de las velas se encendían solas sin que yo las tocara, y otras veces el copal ardía tan fuerte que parecía expulsar humo negro, espeso, que me hacía lagrimear los ojos. Yo trataba de convencerme de que todo tenía una explicación. El viento, el cansancio, mi imaginación. Pero dentro de mí ya lo intuía. No era coincidencia que me buscara la gente con problemas extraños, ni que yo escuchara cosas que otros no podían. Estaba llamando la atención de algo que vivía más allá de lo que los ojos humanos alcanzan a ver. Un anciano del pueblo, don Romualdo, me advirtió una tarde: «Cuídese, Jacinta. El que se mete en estas cosas no solo habla con los vivos, también con los otros». Yo no le respondí, pero sus palabras se me quedaron clavadas como espinas. A partir de entonces, empecé a sentir un olor extraño en las madrugadas, un tufo a azufre, penetrante que me despertaba de golpe. Buscaba por todos lados, pensando que quizá un animal muerto se estaba pudriendo cerca, pero nunca hallé nada. Sabía que esas eran advertencias, y aunque quise ignorarlas, algo en el fondo de mi corazón me decía que tarde o temprano iba a enfrentar lo que me estaba rondando.
Esa certeza se confirmó una noche, cuando al mirarme en el espejo del pozo, vi claramente que no estaba sola. Mi reflejo no era solo mío. Detrás de mí había unos ojos rojos, brillando como brasas encendidas, mirándome fijo desde la oscuridad. Después de aquella noche en que vi los ojos rojos reflejados en el pozo, ya nada volvió a ser igual. Yo trataba de continuar con mi vida, atendiendo a la gente, preparando remedios y limpias, pero dentro de mí había un miedo constante. Era como si siempre me observaran, incluso en los momentos más tranquilos. Los animales fueron los primeros en resentirlo. Mis gallinas dejaron de poner huevos, y en las madrugadas cacareaban como si algo las asustara. Mi perro, un mestizo negro que siempre dormía en la entrada de la choza, comenzó a gruñir hacia la oscuridad sin motivo. Una noche sus ladridos se volvieron desesperados, como si estuviera viendo a alguien parado frente a la puerta. Cuando salí con una vela no había nada, pero el perro seguía temblando, con el pelo erizado y la mirada fija en un punto que yo no podía distinguir. Fue entonces que empecé a soñar con él. Siempre era el mismo sueño: un hombre alto, delgado, con el rostro cubierto por un velo negro. No tenía boca, pero su risa resonaba en mi cabeza como un eco. Al despertar tenía el cuerpo empapado en sudor y un sabor amargo en la boca, como si hubiera mordido hierro. Poco después, comenzaron las visitas nocturnas, no de personas, sino de algo que se sentía dentro de la choza. Las velas se apagaban de golpe, aunque no hubiera viento. Los frascos de hierba se caían solos de la pared, y las sombras parecían moverse más rápido que la luz del fuego. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien me respiraba en la cara. Abrí los ojos, y en la penumbra, vi una silueta inclinada sobre mí. No supe si fue el miedo o el instinto, pero grité un rezo aprendido de mi abuela. Y al terminar, la figura se desvaneció como humo. Al día siguiente mis manos amanecieron con moretones, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Ahí entendí que no se trataba solo de apariciones, sino de un contacto directo. La gente del pueblo empezó a notarlo también. Una mujer que vino a pedirme una limpia juró que, mientras la atendía, vio detrás de mí una sombra enorme, más alta que el techo de la choza. Otros decían que al pasar de noche por mi casa, escuchaban voces masculinas discutiendo dentro, aunque yo vivía sola. El sacerdote, enterado de los rumores, vino a visitarme. No entró. Se quedó parado en la puerta con su cruz en la mano y me dijo: «Jacinta, si sigues abriendo puertas que no entiendes, tarde o temprano lo que está del otro lado entrará por completo». Yo lo escuché, pero no le respondí, porque en el fondo ya sabía que ese algo no solo había entrado, estaba viviendo conmigo. La noche más difícil llegó en un viernes sin luna. Yo me encontraba moliendo maíz cuando escuché, otra vez, los 3 golpes en la puerta. Se me erizó la piel, recordando aquella primera vez. Respiré hondo y abrí, y ahí estaba. No era una sombra esta vez. Era una figura real, alta, delgada, con piel tan oscura que parecía absorber la luz de la vela. Sus ojos brillaban rojos, fijos en los míos. No movía los labios, pero su voz retumbó dentro de mi cabeza. «Ya me conoces». No grité, no corrí. Me quedé paralizada. Sentí que el aire se volvía pesado, como si estuviera respirando humo. En ese momento entendí lo que tantas veces había oído de los viejos, del pueblo. No todo espíritu es un alma en pena. Hay otros más antiguos, más poderosos, que se disfrazan de lo que tememos para entrar en nuestra vida. No recuerdo exactamente cómo terminó esa noche. Solo sé que amanecí tirada junto al altar, con las velas consumidas y el cuerpo adolorido como si hubiera peleado con alguien. Desde entonces ya no tuve dudas. Había visto de frente al demonio. Después de aquella noche, mi vida cambió por completo. Ya no era solo la bruja a la que la gente buscaba por remedios o limpias. Ahora yo cargaba con una sombra que me acompañaba a todas partes. No importaba si estaba en el mercado, en la iglesia o en la soledad de mi choza. Los sentía detrás de mí, vigilando, esperando. El pueblo empezó a darse cuenta. Algunos me miraban con miedo,
otros con compasión, y no faltaban los que cruzaban la calle para no saludarme. Decían que mi rostro había cambiado, que mis ojos se veían más hundidos, que mi voz se había vuelto más grave. Yo no lo notaba, pero sí sentía que poco a poco mi fuerza se desgastaba, como si cada día el demonio se alimentara de mí. Las noches se volvieron insoportables. El sueño siempre me traía el mismo encuentro. Aquel ser alto, con los ojos rojos, acercándose cada vez más, hasta que sentía su respiración en mi cuello. Ya no era solo una visión, ahora lo escuchaba hablar con claridad. No luches, Jacinta. Tú me abriste la puerta y yo nunca me voy sin llevarme algo. Yo respondía con rezos, con cantos antiguos de mi abuela, con velas benditas y copal, pero nada parecía detenerlo. Al contrario, mientras más intentaba alejarlo, más fuerte se hacía su presencia. Una madrugada, el perro que me cuidaba comenzó a ladrar desesperado. Salí con una lámpara y lo encontré peleando contra algo invisible. Saltaba, gruñía, mordía el aire, como si estuviera enfrentando a un enemigo que yo no podía ver. Lo llamé, pero no me hizo caso. De pronto soltó un gemido agudo y cayó al suelo, inmóvil. Cuando lo revisé no tenía heridas, pero sus ojos estaban abiertos, vidriosos, como si hubiera visto algo que lo mató de miedo. Esa fue la señal más clara de que aquello no buscaba asustarme. Quería destruir todo lo que me rodeaba. A partir de ese día, comprendí que la única forma de enfrentarlo era aceptar que ya estaba en mi vida. Dejé de huir. Preparé mi altar con más fuerza que nunca. Agua bendita, velas blancas, imágenes de santos y rezos que se repetían hasta gastarme la voz. No esperaba vencerlo, porque sabía que nadie vence a lo que no pertenece a este mundo. Solo quería resistir, demostrarle que no me iba a rendir. La última vez que lo vi fue en un amanecer. Me había quedado dormida frente al altar, y desperté sintiendo un frío que me calaba los huesos. Abrí los ojos y ahí estaba, sentado en la silla frente a mí, como si fuera un visitante común. No habló, solo me miró fijamente con esos ojos que parecían brasas, y entonces sonrió, una sonrisa lenta, torcida, como quien disfruta de un juego que nunca termina. Después se desvaneció, como humo que se mezcla con el aire. Desde entonces nunca volvió a mostrarse con tanta claridad, pero su presencia no se fue. A veces lo siento en las noches, en el crujido de la madera, en el olor a azufre que aparece de la nada, en los sueños que todavía me persiguen. La gente aún viene a buscarme, aunque muchos lo hacen con miedo. Me siguen llamando la bruja del pueblo. Pero yo sé que soy algo más. Soy la mujer que vio al demonio de frente y que sobrevivió para contarlo. No sé si algún día se irá. Tal vez me acompañe hasta mi último aliento. Tal vez me esté esperando en el otro lado. Lo único que sé es que, desde aquella noche, dejé de ser solo Jacinta. Ahora soy la guardiana de un secreto que nadie más quiere ver, que el demonio camina entre nosotros, y a veces elige quedarse en la vida de quien se atreve a mirarlo a los ojos. Gracias por acompañarme en este relato lleno de misterio y oscuridad. La historia de esta bruja nos recuerda que, detrás de las tradiciones y los rezos de los pueblos, siempre existen secretos que quizá nunca deberíamos descubrir. Si este relato te estremeció, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos relatos de terror que estaré compartiendo contigo. Yo soy Abel, y nos escuchamos en la próxima noche de miedo.